tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Riesgo público, inspecciones de seguridad. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Paola Ramírez, administradora de empresas, especialista en gerencia de recursos humanos. Doctora Paola, muy buenas tardes, bienvenida. Linita, buenas tardes para todos los asistentes la tarde de hoy. Gracias a Positiva y a todas las empresas afiliadas que nos acompañan. La tarde de hoy efectivamente vamos a dar inicio con nuestra sesión número 13 de nuestro seminario de riesgo público. La idea es que hoy podamos conocer cuáles son las responsabilidades de la empresa frente al programa de riesgo público y cuál es el rol que asumen todos los trabajadores de la compañía. Entonces, para ello, vamos a dar inicio a nuestros objetivos de la tarde de hoy de este tema. Entonces, vamos a tener en cuenta que la idea es que logremos desarrollar herramientas para el diseño y seguimiento de un programa de riesgo público al interior de la compañía o de la organización a la cual nosotros estamos adscritos y estamos trabajando. Y asimismo, vamos a visualizar, conocer las responsabilidades y cuáles son los aportes que hacen los trabajadores para aportar en la minimización de la posibilidad de la materialización del riesgo público. Es importante que conozcamos que no solamente la compañía o la empresa tiene la responsabilidad de prevenir el riesgo público, sino que esto es un trabajo colaborativo donde todos aportamos un granito de arena. Entonces, nuestro gran objetivo general para esta socialización en nuestra conferencia número 13 es socializar las herramientas necesarias para desarrollar un programa de riesgo público y conocer las responsabilidades que tienen los trabajadores para ejecutarlo. Linita, muchísimas gracias. Seguimos con nuestra siguiente diapositiva. La idea es que hoy podamos lograr desarrollar estos dos objetivos frente a las herramientas o estrategias y tips que les voy a dar a continuación para poder desarrollar el programa de riesgo público para aquellas empresas que no lo tienen o aquellos trabajadores que estén interesados en empezar a desarrollarlo al interior de su empresa. Y asimismo también mirar cuáles son esas tareitas o roles o compromisos que adquirimos nosotros los funcionarios para aportar ese granito de arena en el desarrollo del programa de riesgo público. Pero antes de eso, como todas las sesiones, Linita, iniciamos un sondeo que tú nos vas a ayudar a liderar para conocer cómo están los conocimientos previos de nuestros asistentes a este seminario la tarde de hoy, Linita. Entonces, te cedo la palabra. Claro que sí, doctora. Bueno, muchas gracias. Vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice, ¿conocer los riesgos públicos transversales a las labores que desarrollamos sirve? A, para conocimiento, B, para mejorar los procesos o C, para prevenir la materialización del riesgo. Seleccionen por favor la respuesta correcta y desde sus pantallas. Vamos a ver los resultados. Bueno, el 4% nos dijo para conocimiento, 6% para mejorar los procesos y el 90% nos dijo para prevenir la materialización del riesgo. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta, ustedes ya la están observando en pantalla. Para crear un programa de riesgo público debemos A, referenciarnos, B, tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
C, conocer las cifras de hechos y situaciones, o D, todas las anteriores. Seleccionen por favor ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver los resultados. Bueno, 0% referenciarnos, 8% tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 6% conocer las cifras de hechos y situaciones y 86% todas las anteriores. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. Son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. A, riesgos. B, riesgo público. C, riesgo mecánico. O D, salud. Nuevamente, por favor, lean muy bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados. 11% riesgos, 76% riesgo público, 3% riesgo mecánico y 11% salud. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Listo, Doc, te dejo entonces para que continuemos, por favor. Linita, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los asistentes y participantes en este sondeo. Bueno, damos inicio entonces a nuestro seminario número 13 de riesgo público, hoy mirando cuáles son aquellas responsabilidades que tiene la empresa como organización y dueña de proceso y cuáles serían los roles o compromisos que asumen los trabajadores para poder trabajar mancomunadamente en prevenir la materialización del riesgo público. Pero como es costumbre siempre, iniciamos con nuestra presentación de recordatorio de todos los temas, de todos los conceptos que manejamos para tener claros los conceptos de riesgo público y todo lo que tiene que ver con la materialización de los mismos. Entonces sacamos acá la diferencia entre lo que es el peligro y el riesgo y lo que es la amenaza y la vulnerabilidad. Iniciamos acordándonos que peligro es toda fuente o situación que genera el daño o afectación a la persona. Y acá tenemos unos ejemplos de cuáles son estos instrumentos peligrosos que se nos pueden presentar a nosotros en diferentes situaciones. Entonces, como es fuente o situación, acá tenemos unas fuentes o situaciones que las podemos observar e identificar como peligrosas. Hoy tenemos persona violenta, artefacto o carga explosiva, objeto contundente, arma punzocortante, sustancias químicas o peligrosas y armas de fuego, entre muchas otras más instrumentos peligrosos que podemos llegar a identificar en nuestro día a día. Asimismo, para recordar el término de riesgo, entonces recordemos que el riesgo es toda la probabilidad de que ocurra un hecho y que este hecho genere un daño y cause una severidad en la persona que sufre este accidente. Entonces, vemos aquí que los factores de riesgo que nosotros podemos llegar a identificar y que después podemos valorar están el saqueo, el robo y el hurto, teniendo en cuenta la diferencia entre robo y hurto. El robo es cuando se apropian las personas o delincuentes, personas que quieren causar el daño, se cogen o se apropian de cosas, objetos ajenos y lo hacen de manera violenta. Mientras que el hurto lo realizan sin que la persona víctima se dé cuenta de que le han cogido sus bienes. Tenemos también el secuestro, la extorsión, la sonada, el paseo millonario, fleteo, desplazamiento forzado, el tráfico de niños,
Tenemos las manifestaciones sociales que las conocemos ahora por la época de paro nacional que vive el país. eh, Tenemos muchísimas otras más, como puede llegar a ser violencia, como puede llegar a ser violaciones, acoso laboral, abusos de diferente forma de materialización. Y vamos a recordar cuál es el término de amenaza. Entonces, la amenaza es considerada como una potencial ocurrencia de algo que puede llegar a suceder en un lugar específico en una hora determinada, donde la gente o la persona delincuente que quiere causar el daño selecciona a la víctima para actuar en contra de ella. Y tenemos el término de vulnerabilidad, que es el grado de exposición del sujeto, o sea, persona, objeto, sistema, edificación, equipo, la cual está expuesta y por ese grado de exposición puede llegar a tener una deficiencia en sus condiciones de seguridad y eso lo hace vulnerable. Muchas veces sucede por omitir las alertas o por omitir los signos que se evidencian de posibilidad de materialización del riesgo. Entonces es importante que estemos muy alerta para poderlos identificar y evitar ser vulnerables al delincuente. Pero antes de eso, recordemos que ¿cómo se puede dar el riesgo público? Entonces allí debemos recordar que este daño público siempre lo genera una persona. Es decir, es todo el daño que se llegue a ocasionar o a generar en un bien público donde haya masividad de personas, que esté expuesto a la luz pública y que es causado por el hombre con la intención de daño, normalmente utilizando la violencia. ¿Quiénes sufren el riesgo público? Entonces aquí vemos que no solamente las personas, aquí las víctimas pueden ser los equipos, cómputos, los materiales o materia prima con la que se trabaja una compañía, los bienes públicos o privados, es decir, público, llámese empresa donde se elabora, lugar académico, lugar o centro social. Los bienes privados, estamos hablando del apartamento, la casa, algún negocio o establecimiento de propiedad de la persona. Y encerrando y concluyendo el concepto de riesgo público, vemos que son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de la persona. Esto lo conocemos como riesgo público y recordemos que es generado por el hombre. Muchos de ellos los conocemos en nuestro día a día por todas estas afectaciones o alteraciones que se dan en el tránsito y que generan violencia. Pero como les he venido diciendo repetidamente a lo largo de este seminario taller, el riesgo de tránsito o todo lo que es considerado seguridad vial, de acuerdo a la GTC 45, este riesgo es categorizado como un ítems independiente de seguridad vial, pero sin embargo, muchas literaturas evidencian de que el tránsito, los accidentes de tránsito hacen parte del riesgo público por el hecho de que en el concepto dice que se desarrollan en espacios públicos y ponen en riesgo la vida e integridad física de las personas. Entonces, para que tengamos claro que aunque sí es contemplado todos los accidentes de tránsito o siniestralidades en las vías, son considerados como parte del riesgo público, es importante que dentro de los programas identificados al interior de las compañías manejemos como programa independiente el de seguridad vial para disminuir todo lo que son factores de ausentismo a causa de los accidentes que se lleguen a presentar por accidentes de tránsito. Bueno, entonces iniciamos a profundidad con el tema de todo lo que es el desarrollo, creación, diseño de un programa de riesgo público. Para ello es importante que cada uno de los asistentes que nos encontramos en la sala la tarde de hoy evaluemos o traigamos en nuestro pensamiento con qué cuenta la empresa actualmente, cómo está preparada la empresa donde nosotros laboramos para llegar a atender la materialización de un suceso de riesgo público, ¿cierto? Para ello es muy importante, fundamental, que conozcamos la esencia y misionalidad de nuestra compañía.
Muchos funcionarios asistimos a trabajar, pero no nos percatamos de todos los riesgos transversales que están con la posibilidad de que se materialicen al interior de la empresa, en ocasión al desarrollo de nuestras actividades propias o simplemente por el hecho de estar en el momento, lugar, hora no adecuada y en la que se puede llegar a materializar un riesgo público. Entonces, acá traigo una pequeña lista de chequeo para verificar qué pudiéramos encontrar en la empresa que nos sirva como insumo para poder desarrollar ese programa de riesgo público. Iniciamos acá diciendo que una de las cosas con las que puede contar la empresa es el COPAS, ¿cierto? Que es la conformación de un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, el cual se debe reunir periódicamente con la finalidad de evaluar, valorar, revisar todos los peligros y riesgos que se encuentran dentro de la compañía, ¿cierto? Allí se tocan temas susceptibles o necesarios para poder tomar decisiones importantes y poder darle apoyo a nuestros funcionarios, dado caso la materialización de un riesgo. Este COPAS debe ser liderado por el empleador con la finalidad de que se genere la conciencia y el apoyo de la parte directiva para todos aquellos que trabajan al interior de la misma. Asimismo, es importante mirar, observar si la empresa cuenta con un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, normalmente ese responsable hace parte de los equipos de talento humano y de él depende este funcionario responsable de seguridad y salud en el trabajo, que es la persona que está pendiente, que está apoyando el proceso, que está levantando las matrices, que está tomando conceptos o aportes de sus funcionarios, que está conociendo cada una de las situaciones que se presentan y que manifiestan los trabajadores con la finalidad de empezar a documentar dichos siniestros. Entonces, es importante también conocer si la empresa cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un sistema de gestión integrado donde se integren o articulen todos los sistemas de gestión. Muchas compañías cuentan con el sistema de gestión ambiental, otros cuentan con su sistema de gestión de la información, ¿cierto? El sistema de gestión de la calidad. Todos estos sistemas que son creados con la finalidad de poder tener clara la operacionalización de los procesos, encontrar los puntos álgidos, los cuellos de botella, los puntos a mejorar, el desarrollo de los planes de trabajo o los compromisos que se quedan plasmados cada vez que se realizan algunas auditorías al interior de la compañía o de los mismos procesos o microprocesos y que hacen parte de un sistema de gestión el cual está sistematizado, articulado, engranado con cada uno de los procesos misionales, administrativos y tácticos con los que cuenta la compañía. Entonces, no todas las empresas actualmente cuentan con ese sistema de gestión, pero sí cuentan con su responsable y por tanto realizan su comité. Pero es importante que se empiece a documentar y se empiece a llevar a cabo esa creación del programa de seguridad y salud en trabajo al interior de la compañía, porque ese va a ser uno de los principales insumos de los cuales se puede llegar a apalancar las herramientas, actividades o estrategias que se diseñen para el riesgo público. Asimismo, es importante conocer si la compañía cuenta con una gestión del conocimiento. Esta gestión del conocimiento ha sido tratada últimamente por las entidades públicas y también las entidades privadas con la finalidad de poder garantizar la transferencia de la información importante y susceptible de la compañía. Dentro de esta gestión del conocimiento también jugamos un papel fundamental como sistema de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que desde que haya gestión del conocimiento, desde que se promueva la conservación de la información, desde que se promueva la gestión o difusión de conocimiento importante respecto a la compañía, respecto a los procesos, respecto a los riesgos y peligros identificados, asimismo va a ser mucho más fácil la implementación de programas o talleres o herramientas de trabajo que busquen
minimizar la materialización de los riesgos y a su vez que busquen la optimización de los procesos, el sentido de pertenencia de nuestros funcionarios y que se disminuyan los accidentes al interior de la compañía. Entonces, entre más se conoce del proceso, entre más se conoce de la maquinaria que se utiliza, entre más se conoce de cuál es el paso a paso para poder llevar a cabo la fabricación o el desarrollo, la prestación de un servicio, asimismo va a ser mucho más fácil poder prevenir que se materialice el riesgo, porque si ya conocemos los procesos y conocemos sus puntos débiles, pues de esta manera vamos a lograr evitar caer o ser víctimas de algunos riesgos que se lleguen a materializar. Asimismo, es importante tener en cuenta qué programas y estrategias tiene la empresa para prevenir el riesgo y disminuir la vulnerabilidad. ¿Esto en qué entendido? Cuando nosotros hablamos de programas y estrategias para prevenir el riesgo, estamos hablando desde el mismo andamiaje o diseño de el levantamiento de matriz de identificación de peligros y riesgos, la creación de los grupos de brigadas de emergencia, el establecimiento de la señalización para conocer todas las rutas de evacuación, de tener claro cuáles son los protocolos de bioseguridad, cuál es el cumplimiento a los estándares de la resolución 0312, en qué estamos fallando, qué tenemos por mejorar, dependiendo del tipo de compañía, el número de empleados que trabajen dentro de la compañía. Todas esas temáticas es importante que las conozcamos, es importante que la organización o la empresa las ponga a disposición de sus funcionarios, porque esta información va a ser sumamente importante en el momento de diseñar o crear un programa para prevenir el riesgo público, como también va a ser muy importante para la generación de conciencia, de autocuidado, de autoprotección de cada uno de los funcionarios y de esta manera estar tan alerta que difícilmente lleguemos a ser víctimas del riesgo público. Pero solamente esto lo hace es el grado de conciencia y el nivel de conocimiento. Decía una frase muy reconocida y traía colación y de súper antigua. El que no conoce la historia tiene como destino volverla a repetir, ¿verdad? Entonces, si nosotros ya conocemos las modalidades, si nosotros conocemos los mecanismos de protección, de autocuidado, de prevención de materialización del riesgo, pues mucho más fácil será nuestra manera de ejecutar o de accionar o de comportarnos en el momento en que llegue a haber un suceso que sea indeseable, pero para el cual la compañía y los trabajadores ya estén preparados. Entonces, todo este andamiaje de conformar un comité donde se conozca y se tenga claridad de las situaciones actuales de la empresa, donde haya una persona cabeza visible y responsable de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con su cursito de 50 horas, que se lo tenga actualizado, que sepa cuáles son los riesgos, que difunda, socialice, que gestione conocimiento, que se cuente con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para promover el conocimiento, para promover y notificar a cada uno de sus funcionarios respecto de cuáles son sus riesgos propios y directos por la labor que desempeña, conocer los profesiogramas, difundirlos. Todo eso nos va a ayudar para que esa conciencia que generemos en nuestros trabajadores permita prevenir el riesgo y disminuir la vulnerabilidad. Entonces, el conocimiento así haría parte de protección, un factor protector de los funcionarios para que no seamos tan vulnerables, porque si conocemos, nos protegemos, si conocemos, prevenimos, si conocemos, no vamos a caer tan fácilmente en las redes de los delincuentes o de las personas que quieren llegar a causar daño. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, Linita, por favor. Entonces aquí en la siguiente diapositiva vemos dentro de los programas de riesgo público que es importante que conozcan nuestros funcionarios de la compañía, que la compañía conozca de sus funcionarios con la finalidad de poder diseñar o crear este programa de riesgo público. Entonces, importante tener en cuenta que la esencia para el desarrollo o creación de este programa es la interacción entre los diferentes roles y perfiles de los trabajadores y colaboradores
de la empresa en sus diferentes actividades propias de su labor. Entonces, esa interacción que tienen los directivos con los comerciales con los vendedores con los del servicio al cliente, los del servicio al cliente con los de recepción de PQR y así sucesivamente, o el del punto de fábrica con el punto de distribución, el del punto de distribución con el comercial. Ese andamiaje de cada uno de los roles y perfiles y responsabilidades que tiene cada uno de los funcionarios es lo que permite más fácilmente poder crear ese programa de riesgo público para prevenir que se materialice el riesgo. Porque si hay una comunicación fluida y directa entre todos los funcionarios, fácilmente se va a poder identificar cuáles son los puntos débiles o vulnerables que existen en esa cadena de valor de, llámese del proceso, del producto o llámese del servicio que ofrece la empresa. Entonces, importante que la compañía conozca cuál es la edad de sus funcionarios, conozca cuáles son esos cargos que tiene, cargos y perfiles que tiene para los mismos, ¿cierto? Para poder asimismo establecer los profesiogramas, identificar los riesgos propios de cada actividad y demás. También es importante conocer cuáles son las medidas de control que existen en la compañía. Entonces, si tenemos protocolos, si tenemos manuales, si tenemos guías, si tenemos instructivos, directrices que se hayan socializado, porque no es solamente crearlas y que estén en el papel. Es importante que las podamos socializar, difundir, notificar y en la manera que podamos de una manera mucho más tangible identificar estos riesgos y poder hacer un plan de acción, un plan de trabajo para aportar a este programa de riesgo público. Asimismo, es importante que cada jefe o cada persona que tenga bajo su administración personal conozca su situación particular de cada uno de los funcionarios, dónde viven, qué distancia tiene la casa al trabajo, si estudian, qué deportes practican. Hay mucha información que es importante conocer para que de esta manera empecemos a identificar esos nichos en los que hay que trabajar para promocionar la salud y promocionar la seguridad de nuestros trabajadores. Todo esto hace parte del desarrollo que tiene que llevarse a cabo para crear el programa de riesgo público. Los que nos encontramos presentes la tarde de hoy, que somos responsables de procesos, responsables de seguridad y salud en el trabajo, jefes de talento humano, o quienes no lo somos, es importante que conozcamos estos tips que se socializan con la finalidad de que los demos a conocer a nuestros superiores para poder tener una fluidez comunicacional que aporte en mejora de los procesos, que aporte en la mejora de disminuir los indicadores de ausentismo, de accidentalidad de nuestra compañía. Entonces, dentro de esto vamos a ver que el programa de riesgo público puede llegar a verse haberse centrado, focalizado en las situaciones o materializaciones de riesgo que conozcamos o que tengamos en cifras o que tengamos documentados de casos o situaciones que se den al interior de la compañía. Entonces, yo aquí les trae algunos ejemplos de cómo podemos empezar a buscar cifras o empezar a conocer testimonios que nos empiecen a argumentar por dónde iniciar a trabajar. No es lo mismo decir, voy a crear un programa de riesgo público para abordar todos los tipos de riesgo e identificar todos los tipos de peligros públicos que existen, porque estaremos hablando de mucho y atinándole a poco. A diferencia que si nosotros empezamos a conocer a profundidad la caracterización sociodemográfica de nuestros funcionarios y a identificar casos particulares de sucesos que se hayan suscitado previamente, días anteriores, años anteriores, meses anteriores, eso sí nos va a permitir darle volumen al programa de riesgo público y partir de algo, tener un punto de partida que nos permita a nosotros trabajar. ¿Por qué? Ya existe un diagnóstico. ¿Por qué? Tenemos conocimiento. ¿Por qué? Ya hay cifras que han afectado a nuestros funcionarios en su integridad, en su vida, en su salud. Y por obvias razones afecta directamente las cifras de ausentismo de la compañía. Entonces, eso es importante conocerlo para empezar a desarrollarlo y crearlo. Entonces, conocer esos casos al interior como que se pueden dar, aquí los tenemos claramente, como son las agresiones externas en contra de la empresa. Entonces,
todas esas agresiones que pueden llegar a realizarse en contra de la compañía, como pueden ser los atentados a la organización, atracos armados en las instalaciones. Esas situaciones dan por hecho de que la persona delincuente que quiere causar el daño está afectando es contra una institución privada o pública, ¿cierto? Pero el hecho de que se materialice ese riesgo de una u otra manera va a generar una afectación colateral a sus trabajadores. Entonces, empezar a identificar y a desarrollar en ese programa de riesgo público. ¿Qué sucedería si se llega a generar la agresión contra la empresa mediante un atentado o mediante un atraco armado? ¿Cuáles son los canales de alarma si tenemos conexión directa con un circuito cerrado satelital de seguridad, con alguna compañía que nos preste seguridad, con directamente el centro de atención inmediato de la Policía Nacional más cercana, del cuadrante? ¿Cuál sería la reacción inmediata que tendría cada uno de nuestros trabajadores? Esa responsabilidad es una responsabilidad que le atañe a la empresa, porque la empresa tiene que capacitar a sus funcionarios para decirles cómo actuar dado caso llegara a suceder eso. ¿Cuáles serían las rutas de evacuación en el caso de que pudieran evacuar? ¿Cuáles serían los lugares de autoprotección o de concentración del personal dado caso que quedaran encerrados, atrapados o privados de su libertad mientras llega a suceder un atraco armado? Eso es importante que se hagan esos simulacros. De hecho, este 7 de octubre vamos a tener nuestro simulacro distrital y nacional con la finalidad de mirar qué tan preparados ante emergencias estamos los funcionarios y qué tan preparados ante emergencias están las compañías a nivel nacional, compañías de cualquier tipo de actividad económica. Estas son unas pruebas anuales que se hacen precisamente para saber cómo actúa la gente dado caso se llegue a suceder este siniestro o llegue a suceder una emergencia. ¿Para dónde sale la gente corriendo? La gente va a gritar, la gente va a salir por un canal, por unas escaleras, se va a ubicar en la terraza, en el sótano. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? Entonces, este simulacro no solamente tomémoslo ante situaciones de desastre natural o de emergencias naturales, también tratemos de socializar y de interiorizar y de identificar qué pasaría al interior de la organización ante una emergencia de riesgo público. Entonces, es importante que aprovechemos y nos apalanquemos con todas las estrategias, actividades y acciones que se desarrollan y que apalanca el gobierno nacional con la finalidad de que nosotros, entre más conozcamos, más preparados estemos para adquirir algunos comportamientos necesarios e indispensables para proteger y garantizar la vida, la salud y la integridad de las personas. Asimismo, al interior de la compañía también puede llegar a suceder la amenaza de acuerdo al cargo que ejecuta el trabajador. Entonces, cuando empiecen a generarse amenazas o panfletos o anónimos contra el director, el representante legal, el comercial, el que maneja la clave, el que tiene el acceso a la caja fuerte, el que tiene el acceso a la bodega, el que conoce el secreto del desarrollo del producto, cuál es la combinación secreta, todas esas posibilidades de riesgo público que puede llegar a suceder en ocasión al cargo, a la responsabilidad o al conocimiento que tiene el funcionario. Es importante que nos preparemos, que miremos dentro de ese programa de riesgo público cómo podemos documentar el actuar o el comportamiento que deben tener nuestros funcionarios, dado caso se lleguen a presentar estas amenazas. Esto hace parte también del desarrollo del programa de riesgo público. Cómo se maneja al interior de la empresa el acoso laboral, ¿no? Porque el acoso laboral efectivamente lo causa una persona que quiere causar daño y que ya encontró la víctima dentro de la misma empresa, sea su compañero, sea su subalterno, sea su superior. Entonces es mirar cómo podemos evitar el acoso laboral, cómo se encuentra nuestro comité de convivencia, cuáles son las pautas que establece el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ECOPAS, con la finalidad de abordar estas situaciones que se presenten de acoso laboral. Asimismo, podemos utilizar como material todas las situaciones de violencia en el puesto de trabajo que se hayan conocido, que se hayan identificado, que se hayan escalado ante talento humano, con la finalidad de que no vuelvan a sucederse, a suscitarse, empezar a trabajar en actividades de sinergia comunicacional, comunicación asertiva, trabajo en equipo, métodos de comunicación,
con la finalidad de evitar esa intolerancia que en ocasiones afecta tanto el trabajo y termina repercutiendo y atomizándose en el clima laboral. Entonces, conocer esas situaciones de violencia y empezar a trabajar en ellas para que no se den en los puestos de trabajo ayuda lo suficiente para trabajar armónicamente, para prevenir casos a futuro y para que la compañía tenga una buena productividad y los funcionarios sean felices en la labor que desarrollan y desempeñan y tengan menos afectación psicosocial o llegar a sufrir algún trastorno de estrés o depresión a causa de la situación laboral que se puede llegar a materializar, catalogada como riesgo público. Asimismo, los delitos al interior de las organizaciones. Si ustedes conocen de alguna estafa, alguna forma de delinquir al interior de la compañía, actividades ilícitas que generan comportamientos agresivos al ser descubiertos, como puede ser la falsificación de firmas, la encriptación de información, la extracción de documentos importantes, de información confidencial, manejo de recetas, manejo de claves, campañas publicitarias que se vayan a lanzar y que puedan llegar a ser violentadas o que puedan llegar a ser difundidas previamente, el acceso a claves que puedan llegar a ser entregadas a bandas delincuenciales que atenten contra la organización. Todas estas modalidades se dan al interior de la empresa y es importante que exista, que se desarrolle un programa de riesgo público para mirar cuáles son los puntos de control, cuáles son los planes de acción a ejecutar o a desarrollarse para evitar que eso suceda, para evitar que se fugue la información, para evitar que nos entre un virus en la computadora, ¿sí? Por eso es importante cuando les hablaba yo en un inicio que es ideal que se cuente con un sistema integrado de gestión de la información, gestión de la calidad, gestión del medio ambiente, gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque todo esto se articula sistemáticamente para que los procesos funcionen de la mejor manera. Linita, por favor, la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a mirar qué situaciones del exterior que sucedan fuera de la compañía o extralaborales, que las hemos reconocido de tal manera, extralaborales, hacen parte o son insumo importante para el programa de riesgo público de una empresa. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos. Situaciones personales o ambientes sociofamiliares que pueden generar un ajuste de cuentas, una creación de riñas y daños al interior de la compañía. Entonces, cuando yo les hablaba hace un momento de que la compañía debiera de conocer la situación particular de sus funcionarios, qué edad tienen, dónde viven, horas de desplazamiento entre la casa y el trabajo, situación emocional, pues no llegando de pronto a ser intrusivo en la vida personal y privada de nuestros funcionarios, sí es importante conocer algunas situaciones particulares que pueden influir en el desarrollo de las actividades, que pueden influir dentro de los factores de riesgo psicosocial extralaborales que terminan repercutiendo en lo laboral. Entonces, este es un gran ejemplo. Si hay una situación o una riña que se pueda llegar a dar con algún familiar, algún ajuste de cuentas, alguna situación pasional entre compañeros, entre familiares y que terminen repercutiendo a escándalos o sucesos violentos al interior de la compañía, esto también nos va a afectar los indicadores o la materialización del riesgo público. Hay situaciones que se han conocido incluso en noticias donde por situaciones pasionales y amorosas o triángulos amorosos o incomprensiones amorosas o duelos amorosos terminan sucesos fatales o catastróficos al interior de las organizaciones. Llega el esposo, la esposa o el tercero o la tercera, desafortunadamente atenta contra el funcionario, el suceso se da al interior de las instalaciones y se empieza a mirar todo el proceso de control de riesgos y nos damos cuenta que se violaron todos los mecanismos de control para haber evitado que ese siniestro se llegara a materializar. Sin embargo, han sucedido muchos casos que desafortunadamente terminan repercutiendo al interior de las compañías porque desafortunadamente olvidamos adquirir habilidades y destrezas para poder darle manejo a nuestras situaciones familiares, personales, por deudas, por amor, que debiéramos tomar el control fuera de la organización. Mentiríamos si dijéramos que si estamos mal económicamente o que si estamos mal emocionalmente, amorosamente, vamos a estar plenos dentro de nuestro trabajo, porque eso es una falacia. O sea, más de que nuestros jefes insistan en que las situaciones personales no deben afectar
la productividad en el trabajo, desafortunadamente, el ser humano no puede desconectar su cerebro y su corazón en el momento en que llega a una compañía, porque no sucede. O sea, desafortunadamente quisiéramos que fuera el ideal, pero pues no es posible, no lo logramos llevar a cabo. Y es por eso que estas situaciones que se dejan abiertas, caos abiertos o inconformismos, controversias, también pueden llegar a materializar el riesgo público al interior de las compañías. Entonces, tarea de los jefes de talento humano, tarea para nuestros responsables de seguridad y salud en el trabajo, para nuestros responsables de apoyo psicosocial, profesionales de trabajadores sociales, psicólogos al interior de la compañía o equipos de bienestar social, o si contamos con el apoyo espiritual al interior de las empresas, poder tener ese acercamiento, ese conocimiento, ese tratamiento con las personas que requieren ser escuchados, que requieren un apoyo y una mano amiga de sus jefes, de sus compañeros, de su jefe inmediato, con la finalidad de poder darle manejo a evitar que se den esas situaciones al interior de las empresas, los escándalos, los reclamos, porque pues desafortunadamente puede llegar a permear la organización y puede pues llegar a generar alguna afectación indeseable. Entonces, también tener en cuenta que eso también se cataloga dentro del riesgo público de lo que exteriormente afecta a la empresa. Y otros ejemplos, el atraco callejero, que también está sometido a violencia, la persona que sufre el atraco pues queda con su trauma de persecución, sí, todo lo que trae consigo el haber vivido ese momento traumático donde pudo haber tenido una afectación física o solamente psicológica en el momento en que sucede la situación violenta, como lo son también los accidentes de tránsito, los secuestros, la extorsión y demás. Todo este tipo de materialización y de casos que lleguemos a conocer de nuestros funcionarios, es importante que tengamos creemos unos protocolos o unos tips dentro del programa de riesgos públicos para trabajarlos con nuestros funcionarios. Bueno, ahora bien, yo les traje aquí estos ejemplos de programas de riesgo público que ustedes pueden encontrar en la red. Igual esta presentación queda a disponibilidad de Educa Positiva para que ustedes la consulten cuando tengan la necesidad y tengan el tiempo para poder acceder y documentarse, en conocerlas. Aquellos que no cuentan con un programa de riesgo público, aquellos que consideramos importante crearlo, diseñarlo, implementarlo o por lo menos empezar a acceder a documentar algo que aporte a prevenir el riesgo público, pueden utilizar estos ejemplos de programas públicos existentes. Inclusive hay una guía propia de Positiva para una empresa afiliada que les puede servir como guía y así pues van a encontrar otro material que les puede servir como apoyo. Y entonces ya vamos a mirar la otra cara de la moneda. ¿Cuál es el rol del trabajador? Aquí empezamos a analizar de que no toda la tarea y la responsabilidad puede recaer sobre el empleador, sobre la empresa, porque obviamente pues la empresa también tiene muchas responsabilidades, muchas tareas en su despliegue, en la operacionalización y demás. Y por eso hay una parte muy importante que tiene que hacer el trabajador, o no tiene, sino que es el deber ser. ¿No? El deber ser es que trabajemos colaborativamente y mancomunadamente para que esto tenga sinergia y llegue a un buen término de evitar la materialización del riesgo público. Entonces aquí vemos que la actitud personal de cada individuo frente a la prevención de riesgos es decisiva y solo conociendo bien cada riesgo, comprendiendo a fondo la medida de prevención que corresponde y asumiendo su parte de responsabilidad preventiva en la organización, se consigue un comportamiento adecuado y unos resultados tangibles. Entonces, el papel o el rol que asumimos como trabajadores nos va a permitir a nosotros actuar de manera reflexiva, con una responsabilidad preventiva que vamos a aplicar no solamente en la compañía, sino que también nos va a servir para aplicarlo en diferentes entornos sociales, académicos, todo tipo de entorno o de espacio social o de espacio de interacción masivo en el que nosotros nos desenvolvamos. Entonces, la invitación con los trabajadores es eso, con todos los asistentes la tarde de hoy a esta conferencia. Por favor, asumimos una actividad proactiva y preventiva que nos elimine de nuestra cabeza los tabús. Linda, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, acá vamos a mirar unos pequeños errores de concepción o imaginarios falsos que tenemos, como es, el trabajador puede tener una idea falsa de seguridad, ¿cierto? Yo puedo decir que porque la calle está iluminada no me va a pasar nada.
pero eso es una concepción falsa de seguridad, ¿cierto? Otra idea falsa de seguridad es porque yo tengo, un ejemplo, porque yo tengo mi tapabocas no me va a dar COVID. ¿No? Entonces no podemos ser confiados o tener errores de concepción que van a terminar permitiendo que se materialice el riesgo. A eso voy con estos ejemplos. Dice el trabajador, conoce el riesgo, pero piensa que no puede hacer nada. Entonces, para aquellos que ya conocemos el riesgo, hemos identificado los peligros y consideramos que no es nuestra tarea, que no podemos hacer nada y que todo le corresponde al empleador, es el momento para que cambiemos de concepción, cambiemos de punto de vista. Aquí la responsabilidad nos compete a todos y la prevención también es tarea de todos, la actitud preventiva es tarea de todos, porque todos con un poquito de suspicacia, con un poquito de desconfianza, vamos a actuar de manera acorde que prevengamos que se nos materialice el riesgo y prevenimos llegar a ser víctimas. Acá nos dice, un método seguro de trabajo entra en conflicto a menudo con otras necesidades. Es decir, si yo sé que de noche es peligroso salir, pero prefiero salir a la madrugada, pienso que va a ser menos peligroso. Entonces resulta que si pongo en conflicto una concepción de seguridad que me da la madrugada respecto a lo que me da la noche, finalmente en cualquier momento se puede dar la materialización del riesgo. Entonces, ese análisis o toma de decisiones frente a tomar la decisión A o tomar la decisión del camino B es importante que miremos cuáles son las necesidades y cuáles son las opciones, siempre colocando de antemano la seguridad que requerimos y necesitamos para estar tranquilos. Y acá tenemos otro ejemplo que nos dice, la experiencia a veces conduce a una pista falsa. También es cierto, anteriormente podíamos decir que atracaban siempre en la noche, no en las mañanas, o que la modalidad de atraco era que la persona cogía el bien y salía corriendo, cuando en este momento la experiencia nos dice que las modalidades de atraco, las modalidades de situaciones violentas y delictivas están cambiando totalmente su operacionalización, teniendo en cuenta la atomización que existe en este momento de desempleo, situación de crisis social, económica, migratoria por la que vive y atraviesa el país. Entonces, no nos confiemos de que la experiencia sea la mejor consejera para saber cómo pudiera llegar a suceder las situaciones que sí nos sirven de bases, porque obviamente el que conoce las cifras, conoce los bases, los hechos, ya tiene un antecedente. Pero no demos por hecho de que así van a volver a suceder las cosas o el mismo día, la misma hora, en el mismo lugar, porque pues no va a ser así. Y una invitación de que mantengamos informados de cuáles son los peligros y las medidas de protección con los que cuenta la empresa y poderlas aplicar a nuestra vida diaria. Asimismo, una invitación a que asociemos siempre las informaciones sobre peligros a las situaciones preventivas, es decir, si yo identifico y conozco el peligro, debo de una vez empezar a visualizar de qué manera prevengo que ese peligro me toque, que ese peligro se materialice en mí. Inducir a la participación también es importante. Linita, ayúdame porfis con la siguiente diapositiva. Inducir a la participación también es un compromiso activo, porque esto nos va a permitir a nosotros que seamos fuente de comunicación y que seamos fuente de gestión del conocimiento, que lo hablamos hace un momento. El trabajo aquí lo hacemos todos. Entonces aquí es importante que participemos socializando qué modalidades de materialización del riesgo público ustedes conocen, han evidenciado o han escuchado de otras compañías similares a donde ustedes trabajan, de compañeros, familiares que les haya pasado situaciones. Hagan talleres de interacción con sus compañeros, mesas de trabajo, compartan noticias en la mañana, compartan un café con el jefe, director de la unidad y hablen de cosas importantes que les deja a ustedes un mensaje de prevención y autocuidado. Asimismo, promuevan el uso adecuado y permanente de los elementos de protección personal para aquellos que tienen que trabajar con el chaleco blindado, para aquellas personas que deben que utilizar su casco para ingresar a la zona de fabricación o el taller de trabajo, para las personas que deben utilizar en este momento sí o sí tapabocas, que somos todos, y así sucesivamente. Los que manejan las cámaras de seguridad, los que manejan el botón de obturación de alerta o alarma. Todo eso es importante que lo tengamos presente. Incorporar en la empresa una cultura de seguridad creíble. Si se empiezan a promover actividades de difusión, de socialización, de interacción, donde ustedes difundan cómo cuidarse, difundan cómo protegerse,
difundan cómo hacer unas cadenas de cuidado masivo, no solamente como funcionarios dentro de la organización, sino que también mancomunadamente trabajen con la sociedad, con las empresas de los lados, las compañías, los sistemas de vigilancia, con el cuadrante del sector de policía. Eso les va a ayudar a ustedes también a generar una cultura de seguridad y va a ser mucho más creíble el comportamiento en el momento de tomar decisiones. Y asimismo expresar el rechazo hacia los comportamientos contrarios a la seguridad. En este momento, anteriormente hablábamos que las veedurías eran todo lo que terminaba en IAS, Contraloría, Procuraduría, Veeduría, pero en esta época donde todo se puede difundir por medios sociales y más nos demoramos cometiendo un error que ya difundiéndose y conociéndolo el mundo entero en otras escalas nacionales e internacionales, es importante que nosotros aportemos a cortar la inseguridad, a cortar lo que no es el deber ser. Si conocemos de casos de personas que estén obrando mal al interior de sus procesos, que estén obrando mal al interior de su compañía, que estén causándole daño a la compañía o daño a terceros dentro de la organización, por favor denunciémoslo de la manera más correcta sin ir a generar también afectación a la integridad o vida de cada ser humano. Pero no nos quedemos callados, no seamos permisivos, no seamos tolerantes con lo que no es el deber ser. Tengamos una actitud proactiva y un compromiso activo para que no se siga materializando el riesgo público y sigamos permitiendo que los delincuentes o las personas que causen daño sigan haciendo de las suyas y nosotros teniendo la oportunidad de poder parar con esa cadena de delitos o de sucesos indebidos, no lo hagamos por temor, porque yo sé que el temor también nos agobia, el temor también nos acompleja, pero busquemos los mecanismos para poder compartir o difundir o hacer visible que esto que está mal realizado no vuelva a suceder. Y cerramos con esta siguiente diapositiva, Linita. Nos vamos con 5 compromisos la tarde de hoy. Cada uno, por favor, lo apropia, lo interioriza, lo mejora, lo quita, como lo quiera transformar. Pero es nuestra invitación, nuestro compromiso frente al riesgo público dentro del rol que debemos conocer en una empresa. Entonces, primero, conocer los riesgos propios de la labor que desempeño en la empresa donde trabajo. Y segundo, identificar los riesgos públicos a los que estamos expuestos. Tercero, plantear alternativas de solución para minimizar la posible materialización del riesgo. Cuarto, conocer la red de apoyo cercana de nuestra comunidad, llámese empresa de vigilancia, entre otras. Y quinto, aplicar la intuición en todos los escenarios donde nos desenvolvemos. Si bien es cierto, este es un espacio de aprendizaje, es gestión del conocimiento de Educa Positiva, para todos nuestros afiliados, también es un espacio para que nos permita a nosotros llevarnos estos conceptos y apropiarlos a nuestra vida personal y familiar. Muchas gracias a todos los asistentes. Linita, creo que damos inicio a nuestra siguiente diapositiva, que es la bibliografía, que queda a disposición de todos. Y empezamos con nuestro sondeo. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, doctora, a ti muchas gracias. Vamos entonces a cerrar nuestra acción educativa con el sondeo. Vamos con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta dice, ¿conocer los riesgos públicos transversales a las labores que desarrollamos sirve? A, para conocimiento, B, para mejorar los procesos o C, para prevenir la materialización del riesgo. Seleccionen, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. %, para conocimiento, 8% para mejorar los procesos y el 91% nos dijo para prevenir la materialización del riesgo. Doc, entonces cuéntanos, por favor, cuál es la respuesta correcta. Claro que sí, Lindita, efectivamente, es para prevenir la materialización del riesgo. Las personas que decidieron por la respuesta C, el 91%, efectivamente, conocer los riesgos públicos transversales a las labores que desarrollamos nos permite a nosotros
prevenir la materialización del riesgo. Recuerden que la gestión del conocimiento y la difusión de los casos o materializaciones previas nos permite a nosotros estar preparados para que no vuelva a suceder ese riesgo. Gracias, Lenita. Gracias a ti, Doc. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. Para crear un programa de riesgo público debemos A, referenciarnos, B, tener un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, C, conocer las cifras de hechos y situaciones o D, todas las anteriores. Seleccionen nuevamente, por favor, la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. 1% referenciarnos, 7% tener un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, 2% conocer las cifras de hechos y situaciones y el 91% nos dijo todas las anteriores, Doc. Bueno, Linita, vamos a mirar efectivamente la respuesta de 91%, mayor grado de asertividad, nos indica la respuesta correcta. Para crear un programa de riesgos públicos es importante referenciarnos, es decir, conocer otros programas. Por eso ahí les coloqué varios ejemplos de programas de riesgo público, porque si conocemos cómo se desarrolla, cómo lo tienen otras empresas, posiblemente podamos asimismo ir articulando y complementando el propio. Tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también nos ayuda y nos facilita muchísimo el desarrollo y despliegue de actividades para prevenir el riesgo público. Y conocer las cifras, hechos y situaciones son como los antecedentes o el diagnóstico necesario para poder trabajar y apuntarle a algo específico. Entonces, efectivamente, todas las anteriores. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta, mi Doc. Y participantes. Son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. A, riesgos, B, riesgo público, C, riesgo mecánico o D, salud. Seleccionen por favor la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. El 7% dijo riesgos, 81% riesgo público, 3% riesgo mecánico y 9% salud. Doctora, cuéntanos por favor cuál es la respuesta. Bueno, Linita, la respuesta fue la respuesta B, riesgo público. El 81% efectivamente fue asertivo con su respuesta, porque la definición de riesgo público son aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de la persona. De esta manera, dejamos claridad de que los riesgos públicos siempre se van a dar en espacios públicos y afectan la integridad física de nuestras personas que terminan siendo las víctimas de esta materialización del riesgo. Muy juiciosos los asistentes, muchas felicitaciones, acertaron en su gran mayoría el porcentaje de asertividad. Linita, muchas gracias y muchas gracias a todos por estos espacios. Doctora, a ti muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Ahí en sus pantallas les dejo la página www.posipedia.com.co para que visualicen todas las grabaciones, presentaciones técnicas y material de apoyo de todas las acciones educativas que hemos ejecutado. También encontrarán, por supuesto, el cronograma para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si te pasan estas novelas... Amor, ya no vengas a mi apartamento. Debemos distanciarnos.
¿Pero por qué, María Paula? ¿Ahora qué voy a hacer sin ti? Tú eres mi vida. Por favor, no me dejes en este sufrimiento. Ey, amor, no exageres. No te estoy terminando. Es porque ampliaron la cuarentena. En lo posible, mantente en distanciamiento social. ¿Por qué? Porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Y si tú estás demasiado cerca, puedes inhalar el virus y contagiarte. Por ti, por tu familia, por todos los tuyos, cuídate. Te necesitamos sano y salvo. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.